me equivoco, pero yo no recuerdo que usted lo haya dado, por eso le pregunto. Sí, sí lo di. Sí lo di presencial. Ah, bueno, puede ser que haya faltado, por eso le preguntaba, pero no recuerdo por eso. No sé, capaz que no lo he dado, díganme No, ustedes. profe, está en la plataforma, pero no lo ha dado, me parece, no. No, profe, no lo ha No, dado. No, profe, no lo ha dado. No, no lo he dado. Bueno, el sistema renal bueno, terminamos la última vez. claro, bueno, entonces lo he dado en el A. Lo he dado en el A. Vamos a No, hacer profe, no lo dio. vamos a hacer lo siguiente entonces. Líquido y electrolito va a pasar para la primera semana después de las vacaciones. Se los voy a dar ese tema, que es cortito, no es difícil, es cortito, se lo voy a dar en esa semana de presencialidad y después vamos a tener seguro virtual y después ya tenemos el parcial, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, Bueno, vamos a profe. hacer así, Bueno, profe. porque la verdad yo conté que veníamos, pero bueno, ya está, sí. A ver si por acá. No, porque yo tengo la fecha Priscila. del 3 del 6 y está anastomosis y otras cosas más, a ver. No, pero es lo del riñón, no lo ha dado, profe. No le he dado. Bueno, lo vamos a ver entonces. eh, a ver, lo vamos a ver cuando volvamos de la presencialidad. Cuando volvamos a la presencialidad, yo se lo voy a dar. Y entonces así vamos a ver cuándo volvemos. No me acuerdo dónde lo. Bueno, pero quedamos así, chicos, ¿saben? Vamos a quedar que sí. La primera semana es presencial, les voy a dar líquidos y electrolitos esa clase, ¿sí? Y ya la otra clase presencial va a ser el examen, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar con termorregulación, ¿sí? Que ya les di la página, lo pueden sacar de ahí de Potter Perry, que está bastante didáctico, bastante lindo. Está bastante explicado, es un tema corto, no es tan largo, es entendible, se llama la temperatura corporal y vamos a empezar por la fisiología de la temperatura. Vamos a comenzar por la definición de temperatura, ¿sí? La definición de la temperatura es la temperatura corporal, ¿sí? Entre la cantidad de calor producida y la cantidad de calor perdido. Entonces, la diferencia de esos dos es la temperatura. Entonces, la definición es, la temperatura corporal es la diferencia entre la cantidad de calor que yo produzco con mi cuerpo o los procesos corporales y la cantidad de pérdida de calor que yo tengo, ¿sí? Esa sería la temperatura, ¿sí? Profe, Fisiológicamente sería esa la me lo puede definición. repetir? Que la temperatura corporal es la diferencia entre la cantidad de calor producida Sí. por los procesos corporales y la cantidad de pérdida de calor. Es el equilibrio, profe, ¿o no? Es un Gracias. equilibrio, exacto. Todo es un equilibrio. Todo nuestro cuerpo es un equilibrio. Entonces, esa sería la definición. Ahora, la temperatura, ¿cuál sería la temperatura aceptable, ¿sí? Para que nuestras células o nuestro cuerpo funcione óptimamente, ¿sí? En forma óptima. Existe un rango normal entre 36 y 38 grados centígrados. Ese sería el rango.
El libro les pone un rango entre 36 y 38 grados centígrados. Pero en realidad, 38 grados centígrados es fiebre. Entonces, ahí vamos a tomar un rango entre 36 grados a 37,9, ¿sí? Vamos a tomar ese rango como un rango óptimo, ¿sí? Para que los procesos corporales sean normales, ¿sí? Entonces, entre 36 grados centígrados y 37,9 grados centígrados sería la temperatura óptima, ¿sí? Para que los tejidos corporales y las células funcionen en forma óptima, ¿sí? Ese sería el rango. Bien. ¿En qué lugares podemos tomar la temperatura? ¿Sí? No sé si ustedes ya han tenido las prácticas en la Profe, PP1. una pregunta. A partir de 37, ¿ya no es febrícula? O sea, no es Sí, fiebre, es febrícula. sería febrícula. Sería febrícula. Nosotros en el hospital le llamamos febrícula, ¿sí? Pero un paciente puede tener febrícula porque el aire acondicionado está muy fuerte y tiene calor y puede dar 37 grados, cosa de que es óptimo, ¿sí? Yo estoy hablando de rangos óptimos, ¿sí? No es fiebre, ¿sí? Es un grado centígrado óptimo para que las células funcionen en forma normal, ¿sí? Nosotros hablamos de febrícula, pero a mí el libro no me habla de febrículas. Entonces, como yo me baso en los libros, ¿sí? Entonces vamos a dejar febrícula de un lado y vamos a tomar como rangos normales entre 36 grados y 37 grados 9, ¿sí? Es un rango óptimo de los seres humanos, ¿sí? Quizás yo me ponga a hacer ejercicio, me voy a correr, ¿cierto? Y empiezo a perder calor, pero me tomo la temperatura, termino de correr, me tomo la temperatura y tengo 37,8. Entonces, eso depende del el ejercicio que yo haga, ¿sí? O la exposición al sol, una exposición al sol me puede dar una temperatura de 37,8, que puede ser como febrícula. Pero vamos a tomar mejor como rangos óptimos para que las células trabajen en forma normal entre 36 y 37,9, ¿sí? Eso es lo que dice el libro. Entonces, ese sería lo normal. ¿En qué lugares nosotros vamos a tomar la temperatura? ¿Sí? La enfermera normalmente usa el termómetro digital, el termómetro digital, porque el termómetro de mercurio ya no se usa más. Primero porque es peligroso porque es vidrio y segundo por el mercurio, ¿sí? El mercurio es contra de la salud, ¿sí? Ya no se usan más los termómetros de vidrio. Ahora vamos a usar los otros, los electrónicos. Entonces, la enfermera utiliza el termómetro, por ejemplo, debajo de las axilas, ¿sí? O puede ser entre la ingle, ¿sí? También podemos tomar la temperatura en la ingle, ¿sí? También podemos colocar el termómetro en la boca, ¿sí? También se puede tomar la temperatura en ese lugar, siempre y cuando el paciente esté lúcido, ¿sí? No vamos a tomar la temperatura de un paciente que está desorientado, que está confundido, que está desorientado en tiempo y espacio, o que está dormido, porque
puede hundirse el termómetro en la boca, entonces puede producir una broncoaspiración y bueno, matamos al paciente. Así que siempre y cuando el paciente esté lúcido, ¿sí? Eso sería los lugares a donde normalmente la enfermera toma la temperatura, ¿sí? También hay otros lugares donde se puede tomar la temperatura. Es la vía rectal, ¿sí? Esa temperatura se le puede tomar a un paciente, por ejemplo, que no tenga los miembros superiores, ¿sí? O que no tenga ni los superiores ni los inferiores. Eso es una forma de tomar la temperatura que no es normal, o sea, que no se utiliza, generalmente no se utiliza, ¿sí? Ese sistema, ¿sí? La temperatura rectal. Debe ser en ocasiones muy especiales, pero no es habitual tomar la temperatura rectal. Después, otra forma de tomar la temperatura es la timpánica. O sea, como cuando uno va al otorrinolaringólogo, ¿sí? Y con un aparatito que observa el oído medio y el interno, con ese aparato, es muy similar con un termómetro que es para tomar la temperatura timpánica, ¿sí? La temperatura, el tímpano está muy cerca del hipotálamo. El hipotálamo es el centro de la regulación de la temperatura y está cerca del tímpano. Entonces vamos a obtener una temperatura más segura, ¿sí? Más fija, ¿sí? Más viable. Más exacta sería. Más exacto, ajá, exacto. Entonces, esa sería una. La temperatura arterial, generalmente en las terapias intensivas se usan este sistema de obtener temperatura, ¿sí? Con aparatos que son, o sea, de aparatos de la terapia intensiva, ¿sí? Se usan solamente para estos pacientes que están en grave estado, ¿sí? Entonces se puede medir la temperatura la temporal, la esofágica, de la arteria pulmonar también, e incluso de la vejiga urinaria. Sí, te escucho. Nada, era para que aceptara a la compañera que se le había cortado la luz, pero me acaba de avisar que ya la aceptó. Ah, bueno, ni me he dado cuenta en qué momento. Después le tengo que poner la presente, o ya le puse, ya no me acuerdo. Entonces, estos métodos son métodos invasivos que solamente se realizan en terapia intensiva. Entonces, esos son los métodos para tomar la temperatura más exacta, que sería la del tímpano, la de la arteria, ¿sí? La de la arteria pulmonar, la temperatura esofágica e incluso la de la vejiga urinaria. Son métodos que se utilizan solamente invasivos en la terapia intensiva. Bien. Ya les expliqué que el hipotálamo es el centro de la temperatura, ¿sí? El centro de la temperatura es el que, digamos, es como el termostato, ¿sí? El termostato de nuestro cuerpo. Él es el que va, El que regula. el regulador de la temperatura, exactamente. Hay dos tipos de hipotálamos, o sea, dos clases de hipotálamos. El hipotálamo anterior, ¿sí? El hipotálamo anterior, acuérdense que está en el cerebro, ¿sí? El hipotálamo anterior controla la pérdida del calor, ¿sí? Cuando las células del hipotálamo anterior se calientan por encima del punto fijo, ¿sí? Comienza una serie de impulsos para reducir la temperatura. O sea, normalmente, ¿sí? Nuestro hipotálamo regula la temperatura,
¿sí? O sea, recibe los impulsos para reducir la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, en la vasodilatación, ¿sí? O sea, ensanchamiento de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que sería como un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace para que, para regular la temperatura, en este caso, produce la vasodilatación, ensanchamiento de los vasos sanguíneos, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Controla la pérdida del calor. Ese es el hipotálamo anterior. El hipotálamo posterior, ¿sí? Siente que la temperatura corporal es inferior al punto fijo, ¿sí? Al punto fijo del cuerpo. Entonces el cuerpo comienza un mecanismo de conservación del calor, ¿sí? Porque si es por debajo del punto fijo, estaríamos yendo a una hipotermia, ¿sí? Una hipotermia es la disminución de la temperatura por debajo de los 36 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí te explico. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué mecanismo de defensa y de calor va a producir? El hipotálamo va a producir una vasoconstricción, o sea, un achicamiento de las arterias, ¿sí? Un achicamiento de las arterias y la superficie de la piel se va a volver pálida y blanca. ¿Por qué? Porque el sistema sanguíneo se va a ir a que la conservación del calor, va a llevar la conservación del calor a los órganos más importantes, que sería el cerebro, el corazón y los riñones, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿sí? Va a haber un estrechamiento, ¿sí? De los vasos sanguíneos, y es cuando temblamos de frío, ¿sí? Cuando se producen los temblores, ¿sí? Sí, ¿qué me estabas diciendo? ¿Me hiciste una pregunta? Sí, profe, que no alcancé a escuchar si dijo que ese era el hipotálamo anterior o posterior. El hipotálamo posterior es el que detecta cuando hay una disminución del calor inferior al punto fijo. Entonces, el hipotálamo posterior detecta que hay una disminución de la conservación del calor. Entonces, ¿qué hace? Hace una vasoconstricción en los vasos sanguíneos y comienza digamos, a llevar toda esa sangre al cerebro, a los órganos más importantes, ¿sí? Entonces la piel se vuelve pálida, ¿sí? Y comienza uno a tiritar, ¿sí? Comienza uno a tiritar. Bien, eso sería los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjense lo importante que es el hipotálamo. Después vamos a hablar precisamente ahora vamos a hablar del metabolismo basal. El metabolismo basal, es el responsable del calor producido por el cuerpo. Este Profe, ¿me metabolismo podría basal, repetir lo que dijo ¿sobre qué? ¿Sobre sobre qué? el Sobre el hipotálamo. metabolismo basal? Bien, el metabolismo basal, ¿sí? Es el responsable del calor producido por el cuerpo, el metabolismo basal. Por ejemplo, uno de los integrantes del metabolismo basal son las tiroides, las glándulas tiroides, ¿sí? Que ustedes muy bien seguramente han escuchado, ¿sí?
las hormonas tiroides afectan el metabolismo basal. O sea, la ausencia de estas hormonas, ¿sí? Tiroides, reduce a la mitad el metabolismo basal. O sea, la ausencia de las tiroides disminuye a la mitad el metabolismo basal, ¿sí? Que es el que realmente produce calor al cuerpo, ¿sí? Los famosos calurones, eso, calentura, ¿cómo se que le dan a las mujeres Sofocones. así, a esos sofocones que le da calor y transpiran. Sí, pero eso después vamos más adelante y te voy a explicar. Pero este metabolismo tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Por ejemplo, según el metabolismo de cada uno, es la temperatura que va a tener, ¿sí? Bien. Ahí vamos para allá, ahí vamos para allá. Entonces, tengan en cuenta las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides son las encargadas y son muy importantes en la producción del metabolismo basal. A la ausencia de las tiroides, vamos a tener la mitad del metabolismo basal, causado por la disminución de la producción del calor, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una ausencia de la tiroides, de la tiroxina, cuando hay una disminución, ¿sí? De la emanación de esta glándula, de esta tiroides, generalmente son personas que tienen mucho frío, que no saben controlar el frío, mucho frío. Entonces, es por la disminución de esta tiroxina. Por eso se debe controlar con una pastilla llamada levotiroxina, ¿sí? Para controlar todo lo que es esta falta, ¿sí? De hormona. ¿Sí? También se puede, o sea, la falta de esta hormona produce la caída del pelo quebradizo, pierde el brillo, los síntomas cansancio, mucho sueño. Entonces, cuando no hay un control cuando no hay un control de la temperatura, entonces, bueno, precisamente tienen mucho frío, ¿sí? Estas personas tienen mucho frío, sufren del frío, por eso necesitan un tratamiento con esta pastilla, con la levotiroxina. Sí, profe, es un tratamiento permanente, ¿verdad? Sí, es para toda la vida. Sí, para toda la vida. Uh-huh. Sí, profe, yo tengo el problema de la tiroides y tomo la pastilla, la T4. Y es verdad, todo el tiempo tengo frío. Sí. Por más que esté acostada, como 3 horas que esté acostada, igual por ahí tengo los pies helados, las manos heladas. Claro, porque hay una disminución del control del calor, sí, es verdad. Así que bueno, siempre hay que estar controlándose todos los meses. No todos los meses, pero bueno, el médico te dice cada cuánto tenés que hacerte. Una vez por año me dijeron a mí, profe. También, una vez por año, también hay que hacerse ecografías de la tiroides porque por ahí se inflama. Entonces hay que otro tratamiento, ¿sí? Otra hormona que la tiene el varón, el hombre, es la hormona de la testosterona, ¿sí? Esta hormona la tienen solamente los varones y por eso es que los varones tienen el metabolismo basal más alto que las mujeres, ¿sí? Generalmente los hombres sufren menos del frío que la mujer. Siempre el hombre siempre tiene más calor que la mujer, ¿sí? Entonces, por eso es la diferencia. Por eso es que hay varones que nunca tienen frío, y es porque tienen alto la testosterona, ¿sí? La tienen activa la testosterona, ¿eh? No lo sufren. Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante con la producción de estas hormonas, ¿sí? Son muy importantes. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
sobre hasta hoy? ¿Hasta ahora ninguna? No, profe, hasta ahora no. Bueno, acuérdense de los rangos de temperatura, ¿sí? Bien. Temperaturas que son para nosotros normal, ¿sí? De acuerdo al libro, en un rango normal. Bien. Después vamos a hablar de la pérdida del calor, ¿sí? Bueno, a través de la hormona tiroides perdemos calor. Pero esta es otra clase de pérdida de calor. Por ejemplo, hay un método que es la pérdida de calor por radiación, ¿sí? Por ejemplo, la enfermera, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo quiero ejemplo, no necesito que tengan la definición del libro, sino que los ejemplos. Por radiación, la enfermera puede promover la pérdida del calor por radiación quitando mantas y ropas. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre, no lo vamos a abrigar, ¿sí? Paciente que tiene fiebre lo vamos a desabrigar, ¿sí? Le vamos a quitar las mantas y le vamos a dejar ropa liviana, ¿sí? Entonces, esa pérdida de calor, ¿sí? La vamos a obtener a través de la radiación, ¿sí? Y quiero ejemplos, ¿sí? A lo contrario, si yo quiero ganar calor, vamos a cubrir el cuerpo, ¿sí? Ponerle paños fríos también sería por No, en este radiación, caso, ¿o no? no, radiación, no, sería solamente por radiación quitar ropa. Quitar la ropa o Bien, abrigarlo si queremos ganar calor, ¿sí? En este caso, por radiación, es desabrigar al paciente o abrigarlo en el caso de que queremos que no pierda el calor, ¿sí? Eso sería por radiación. Eso lo bien, hace la profesora. enfermera, ¿sí? La pérdida de calor por conducción, y ahora vamos a la pregunta tuya, ¿sí? Por conducción, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre, vamos a disminuir ese calor, vamos a disminuir esa temperatura por métodos físicos, ¿sí? Por ejemplo, aplicar paños fríos, ¿sí? Para la pérdida del calor, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a disminuir la temperatura de esta fiebre, la pérdida del calor lo vamos a hacer por conducción, ¿sí? Por conducción, entonces, es aplicar, ¿sí? métodos de paño frío. Puede ser por baño en cama del paciente o acompañarlo al baño y que se duche, ¿sí? O colocar métodos físicos, por ejemplo, paños fríos debajo de las axilas, atrás de la nuca, entre la ingle, en el abdomen, también en el abdomen podemos colocar paños fríos. En esos lugares, se colocan en esos lugares porque es donde pasan los grandes vasos, los grandes vasos arteriales, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esa parte, ahí es donde vamos a aplicar estos métodos físicos, ¿sí? Y lo vamos a hacer por conducción, ¿sí? El contacto con el frío, ¿sí? Eso es por conducción. Y si queremos ganar calor, si le queremos dar calor al paciente, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de almohadillas calientes o la bolsa de agua caliente. La bolsa de agua caliente que usamos todos para la cama cuando hace mucho frío, ¿sí? Entonces, eso también es la ganancia de calor por opción, ¿sí? Bien. Por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo de un paciente que llega de quirófano. Generalmente los quirófanos son muy fríos y el paciente cuando va al quirófano va prácticamente desnudo porque tiene nada más que el blusón, ¿sí? La cofia y las botitas, pero va prácticamente sin nada abajo. Allá en el quirófano está prácticamente desnudo, ¿sí? Entonces, tomar el frío del paciente, el frío que toma en un lugar frío, que es el quirófano.
sumale que está desnudo. Anestesia, sumale que está en ayunas. Entonces un paciente que va a perder mucho calor. Entonces, cuando este paciente sale del quirófano y llega a la sala y nosotros lo recibimos, ¿sí? A ese paciente lo tenemos que acondicionar con frazadas, con mantas, ¿sí? Si tiene, seguro que va a tener un suero, ¿sí? Que este suero, solución fisiológica, esté calentito, ¿sí? Tiene que estar a temperatura a 36 grados aproximadamente, que es la temperatura que tenemos nosotros. Entonces le pasamos un suerito tibio, entonces el paciente va ganando temperatura, ¿sí? Y lo abrigamos, ¿sí? Lo abrigamos con muchas mantas para que recobre el calor ese paciente, ¿sí? Entonces eso sería la ganancia de calor por conducción. ¿Mm? Bien, hasta ahora, ¿está claro? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene Sí, alguna profe. duda? Profe, yo tengo una duda con respecto a cuando es por conducción o por, ¿cómo se llama? Dijo recién, por radiación. ¿Cuál es la Por diferencia? radiación. La radiación es cuando directamente lo promoves el calor quitando mantas o colocándole mantas, ¿sí? Ok, gracias, profe. Bien. Y por la pérdida por conducción sería aplicando métodos físicos, paños fríos o baño del paciente, ¿ah? Sería conducción. Evaporación. La evaporación es la pérdida de calor por líquidos, ¿sí? Generalmente nosotros perdemos líquidos por evaporación a través de los pulmones, ¿sí? Cuando estamos con mucho jadeo, ¿sí? Podemos perder mucho líquido a través de la evaporación, ¿sí? O por la piel o por los pulmones, de la misma forma. También hay otra forma de perder calor, no solamente por evaporación, sino también por diaforesis, ¿sí? La diaforesis es la transpiración visible sobre el tórax, sobre la frente, ¿sí? Hay pacientes que tienen mucha transpiración, ¿sí? Puede ser por una baja de una hipoglucemia, ¿sí? Una hipoglucemia te puede producir diaforesis, ¿sí? Vos vas a ver cómo el paciente transpira en la frente, la cara, en el tórax, ¿sí? Le vas a tocar la piel y está húmeda, pálida y está húmeda, ¿sí? Es porque está perdiendo líquido, está haciendo una hipoglucemia. Entonces, eso se llama diaforesis, ¿sí? A la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos por la piel, ¿sí? Entonces sería diaforesis. También en la menopausia, como me decía una chica, también en los sofocones, las mujeres perdemos mucho, transpiramos mucho, nos falta el aire y tenemos mucho calor. Ay, espérate, parece que... Ay, tampoco se me corta. Profesora, ¿por evaporación perdíamos el calor o por Perdemos evaporación? calor, sí, Ah, por bien, bien, porque evaporación. me confundí con el de la líquido, perdón. Sí, por evaporación son líquidos. Acordate que la evaporación son líquidos hechos vapor, ¿me entendés? ¿Me entendés? Ahí Bueno, ahí podés lo perder pongo. líquidos por evaporación y por diaforesis, ¿sí? La diaforesis es la pérdida Bien, excesiva gracias. de Sí, líquidos, sí. ¿sí? Y bueno, y se nota mucho en estos pacientes, sobre todo el paciente que hace hipoglucemia, ¿sí? Se le baja el azúcar a muy bajo, ¿sí? A menos de 60 miligramos sobre decilitros. Entonces, bueno,
eso es lo que pasa, la diaforesis es una pérdida excesiva de líquidos. Bien, después vamos a hablar sobre los factores que afectan la temperatura corporal, ¿sí? Uno de los factores que afectan la temperatura corporal es la edad, ¿sí? Los años. Por ejemplo, uno es el recién nacido. El recién nacido cuando nace, bien dicho sea la palabra, la redundancia, hay un cambio de temperatura ambiental muy brusco, ¿sí? Porque vienen de una temperatura ideal en la panza y pasan a una temperatura muy fría que es el quirófano, entonces el niño puede perder mucho calor, ¿sí? Y como son recién nacidos, no está muy, digamos, desarrollado el hipotálamo como para empezar a hacer un balance sobre la pérdida de calor y ganancia de calor, entonces el bebé puede perder mucho calor y puede perder la vida. Entonces, siempre cuando se recibe al bebé, se lo coloca en el pecho de la madre y luego se le da un bañito de agua calentita, se lo sumerge en agua calentita y después se le coloca un gorrito en la cabeza, porque en la cabeza es lo primero que pierden el calor los chicos, los bebés, es en la Y los pies cabeza. también. Y los piecitos. Entonces, bueno, por eso es que ahí nomás le colocan el gorrito, ¿sí? Para proteger a protegerlo del frío, que no se le enfríe la cabeza, lo primero que se les enfría. Y después, bueno, hay que abrigarlo, por supuesto, bien abrigaditos para que no pierdan calor. ¿Sí? Es muy brusca la temperatura entre la panza y el quirófano, ¿sí? Bien, ese sería uno de los factores, ¿sí? Que afectan la temperatura, la edad. Y la edad es excesiva, por ejemplo, a los viejitos, a los viejitos viejos, ¿sí? Por el paso de los años comienza a disminuir, ¿sí? El sistema, el metabolismo comienza a disminuir, a funcionar menos, entonces, bueno, empiezan a perder calor. También disminuye todos sus órganos, ¿sí? Envejecen sus órganos, no solamente, solamente la piel, sino también el corazón, los pulmones, todo comienza a envejecer, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que también condiciona el obtener calor. Muchos viejitos tienen mucho frío, siempre andan con el gorrito abrigado, guantes, y ya como que no pueden controlar bien la pérdida de calor porque ya el hipotálamo, ya todo lo que es sus órganos están envejeciendo, ¿sí? Aunque hay algunos que no, que tienen un muy buen metabolismo y no sufren tanto del frío, ¿sí? Hay muchos viejitos saludables. Entonces, factor lactante y anciano, ¿sí? Los factores que afectan la temperatura. El ejercicio cuando vamos a correr, cuando vamos a caminar, ¿sí? Aumenta el metabolismo, ¿sí? Requiere de más alimento, requiere de más agua, de más oxígeno. Entonces, pues es por eso que afecta, ¿sí? a nuestro no más calor, ¿sí? En mi cuerpo y estoy perdiendo también a través de la transpiración, o sea, a través de la evaporación estoy perdiendo líquido, por eso el que hace ejercicio tiene que tomar mucha agua, por lo menos 2 litros diarios, ¿sí? Tiene que hidratarse porque está perdiendo líquidos a través de la evaporación, a través de esta evaporación, ¿sí? Los niveles hormonales, por ejemplo, el ciclo menstrual es otro factor que afecta, ¿sí?
a la pérdida del calor o la obtención de calor. En el ciclo menstrual generalmente se ganan 2 grados más de temperatura, o en la ovulación también se ganan dos dígitos de temperatura, ¿sí? Si vamos al control de la natalidad, ¿sí? Lo podemos hacer a través de la temperatura corporal, a través del el flujo vaginal. Si el flujo vaginal lo tocamos con los dedos y es pegajoso, quiere decir que estamos en un periodo que podemos, estamos en ovulación y podemos tener la fecundación, ¿sí? Este método es muy antiguo, por supuesto, es para evitar embarazo o para para querer tener un embarazo, ¿sí? Si nosotros estamos ovulando, tenemos esa temperatura, tenemos el flujo pegajoso, ¿sí? Si no queremos embarazarnos, no podemos tener relaciones porque estamos óptimas para embarazarnos. Entonces eso sería el factor también que afecta a nuestra temperatura corporal, ¿sí? El nivel hormonal, ¿sí? En este caso, la menstruación. Y bueno, como les decía de recién, la menopausia, ¿sí? Cuando vienen los sofocones, ¿sí? Esa es también la falta de hormona. Al haber déficit, entonces también se pierde, el cuerpo necesita perder calor, ¿sí? Comenzamos a transpirar, ¿viste? Y bueno, es un momento bastante incómodo para la mujer. Bien, ¿algo que quieran acotar sobre la menopausia, sobre la ovulación? Profe, una pregunta. Cuando una persona mujer ya entra en la menopausia, ya el cuerpo ya es más difícil de adelgazar. ¿Cómo? Cuando la mujer entra en la menopausia, ya es más difícil de adelgazar la mujer, ya como cuando ya en la menopausia el cuerpo ya te queda así. Y de acuerdo al metabolismo, de acuerdo a tu metabolismo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Puede que adelgaces o puede que, en realidad, la menopausia, ¿qué hace? En la transformación del cuerpo. Se te ensanchan las caderas, ¿sí? Ese es uno de los, digamos, lo que le pasa a la mujer, se ensanchan las caderas y toda la grasa corporal del cuerpo se va a la pancita, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos adelgazar o bajar la pancita, nos va a costar el doble, porque ya ya nos está faltando una hormona, ¿sí? Entonces es difícil de controlar, no, la menopausia no produce, no es que porque vas a engordar, no, eso es de acuerdo a tu metabolismo, pero lo que sí sé es que se ensanchan las caderas y se agranda un poco el abdomen, nada más. Eso es lo único que sé, nada más. Pero una consulta. La mujer sufre de la menopausia y el hombre sufre de la andropausia, ¿puede ser? Sí, puede ser. La verdad que yo no conozco bien ese tema, pero tendríamos que hablar con algún urólogo, no sé, con un clínico, pero no estoy segura de los síntomas de ellos. Sí estoy segura de los síntomas de la mujer. La mujer en menopausia quiere decir cese de menstruaciones. Cuando ya no menstruas, ya estás en menopausia, ¿sí? O si estás menstruando, algunos, por ejemplo, durante un año menstruas mucho, tenés mucha menstruación, perdés mucho líquido, mucha sangre, durante un año quiere decir que estás en climaterio, ¿sí? A veces el climaterio se presenta así, con mucha hemorragia. ¿Qué hay que hacer? El diagnóstico diferencial, ¿sí? Cuando ya tenés mucha hemorragia,
hay que tener mucho cuidado porque hay que hacerse una transvaginal, un estudio que se llama transvaginal, y ver si no tenés algunos Quistes, nódulos, sí. quistes, nódulos en el útero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Con las hemorragias, que se puede Profesora, y confundir para con esto. controlar, disculpe, Y para generalmente controlar produce los anemia. síntomas, Claro, claro. Y recién entras en menopausia cuando pasaste un año sin menstruar. Cuando ya pasaste un año sin menstruar, quiere decir que ya estás en menopausia. Tiene que pasar 365 días con cese de menstruaciones. ¿Sí? Cuando estás con una hemorragia, estás en climaterio. Pero, a pesar de eso, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ir al ginecólogo y que nos haga los estudios pertinentes para hacer un diagnóstico diferencial. Lo que profesora, y pasa es que respecto a esto, para generalmente se controlar puede... los síntomas, ¿Cómo? respecto a esto, para controlar los síntomas, para De la disminuir, menopausia, para disminuir los síntomas. Sí, hay medicación que te dan unas hormonas, pero yo las tomé un tiempo, pero después las dejé. ¿y es muy Porque eso necesario tiene... la medicación? No, para nada, no es necesaria, para Profe, nada, vos pero lo puedes controlar. soja. ¿Cómo? Una de las medicaciones puede ser la isoflavona de soja, pero hay una contrariedad. No la pueden tomar mujeres que tengan hipotiroidismo. Claro, exacto. Y no Sí, pero solamente de eso. todas maneras, la medicación que se utiliza es el Paraclin o el Climatix, que en realidad lo que produce es aliviar nada más, digamos, la sintomatología cuando transcurre el tema de la menopausia. Pero no es necesario que lo tomen, a veces sí lo toman, otras veces no, por el tema de los calores, el cambio de hormonal y todo eso que tiene. Y generalmente, bueno, por lo que veo ahí en el hospital, se produce la hemorragia que puede producir anemia, pero a veces generalmente producido por quistes, más que otra cosa. Claro, los quistes de ovario, Porque ya sí. cuando es continuo, sí, ahí lo tienen Sí, que no ver. es un problema. Pero yo le digo que los síntomas de la menopausia se pueden o sea, realizar en forma natural, o sea, al principio sí cuesta un montón, pero es siempre mejor hacer, porque la menopausia es como la menstruación, chica, es algo natural que te tiene que pasar, ¿entendés? Algo de la naturaleza. Hay síntomas que sí son muy marcados como los sofocones, la transpiración, y que por ahí te ponen incómoda cuando estás con alguien más, pero hay que saberlo manejar y tratar de no medicarse, porque finalmente la medicación, los químicos, tienen hormonas y aceleran. Si vos tenés, si vos tenés familiares que han tenido cáncer, si es cáncer de útero, han tenido cáncer de mama, ojo porque puede acelerar esa patología, entonces no es conveniente. No es conveniente acelerar el metabolismo y las hormonas. Siempre es mejor Aparte no es que que sea se lo van a natural. sacar, no es que le va a sacar, sino que le va a aliviar nada más los síntomas, ¿o no? Sí, claro, sí, lo aliviás, pero bueno, es cuestión de paciencia nada más. Ustedes tienen que tomarlo como algo natural, ¿sí? Algo en la naturaleza. Que es incómodo, pero bueno, ya después te acostumbras. ¿Esos Así que bueno. síntomas duran para siempre, profe? ¿O duran Mira, un tiempo? yo hace de los 42 años que entré en menopausia y tengo 57 y todavía tengo sofocones. Hace 15 años. Oh, qué feo. ¿Y la resequedad vaginal también es un síntoma de la menopausia?
Sí, también, pero eso lo hablas con tu ginecólogo, eso tiene, por supuesto, una respuesta positiva. Eso se puede arreglar, o sea, hay métodos que te pueden ayudar para que eso no suceda. No en todas las mujeres se le produce la sequedad vaginal. Ah, No claro, en porque todas. yo había escuchado que era cuando era el que le pasaba a las mujeres mayores, pero no sabía que era un síntoma de la menopausia. Sí. Sí, pero eso no en todas las mujeres se le produce. Y Profe, sí, eso generalmente se da en algunas mujeres, porque con la menopausia viene acompañado el atrofiamiento de las glándulas de Bartolini, entonces por eso se produce la resequedad, pero es depende de cada mujer, no se dan todas. exactamente. Igual hay métodos que se pueden utilizar para derribar esta falta de lubricación, digamos, ¿sí? Falta de lubricación vaginal. Eso se lo hablas con tu ginecólogo y eso lo solucionas, no hay problema en eso. Y bueno, y lo otro bueno que tiene la menopausia es que, o sea, vamos a las cosas positivas, es que no te quedas embarazada. O sea, a ver, hay muchas mujeres que sí se han quedado embarazadas en la menopausia, pero, pero después de un tiempo que vos ratificaste que estás en menopausia, ya directamente puedes tener relaciones y no quedarte embarazada y vivir tranquila, ¿sí? Eso es una de las cosas positivas, ¿sí? Claro, porque no hay más óvulos para fecundar. Exacto. Es más, yo, o sea, le doy un ejemplo, pero, los ovarios se secan. Llega un momento que llevas mucho tiempo en menopausia que los ovarios se secan, quedan como dos pasitas que ya no producen nada, entonces no hay manera de quedarse embarazada, ¿sí? Bien, eso sería Pero la igual parte esa buena. que le pasa solamente a las mujeres mayores, ¿Cómo? que eso me parece que no, a ver, no es directamente que le pasa a las mujeres mayores, porque una vecina mía a los 27 entró en menopausia Oh, y claro. ya es grande, pero, o sea, yo creo que la edad no tiene nada que ver, me parece. Sí, Sería una menopausia precoz. exacto. Lamentablemente es horrible. Tan joven con la menopausia. Qué Sí, lástima, porque pobre. aparte de eso, como que se le despertó, no sé si se le dice así, pero la tiroides, todo eso, un Claro. montón de problemas de salud le vino. Sí, puede ser. Eso pasa. Así que bueno, chicas, otro factor que altera la temperatura es el estrés físico y emocional. Aumenta la temperatura en un ritmo cardíaco, por ejemplo, ritmo cardíaco, ¿sí? Eh, que puede parecerse a un ataque de pánico, pero no lo es un estrés, quizás un estrés pasajero, ¿sí? Que ese estrés puede darnos mucho calor, ¿sí? Que te pones colorada, ¿sí? Por una emoción fuerte puede ser, o una rabieta que te pones muy mal y te pones colorada, ¿sí? Te aumenta la temperatura, el ritmo cardíaco, y ahí aumenta también el metabolismo basal. Entonces, bueno, ese sería uno de los factores que afectan, sería el estrés, ¿sí? Está afectando el metabolismo y la temperatura normal, ¿sí? De nuestro cuerpo. Después, el entorno también, el entorno puede modificarnos. Por ejemplo, si vos estás expuesto, te vas a escalar una montaña con este frío y la nieve, no muchos soportan el frío de la montaña, ni la hipertensión, también te puede dar una hipertensión, ¿sí? Inducida por la altura. Entonces, bueno, se produce la hipotermia, ¿sí?
y bueno, la persona fallece. Entonces, bueno, a la exposición del frío, ¿sí? Hay un desequilibrio de la temperatura, entonces esta persona fallece, ¿sí? Eso quiere decir el entorno, ese es el entorno que a nosotros nos afecta la temperatura corporal. Y también el entorno del calor, si vos te expones al sol, ¿sí? A 40 grados de calor, te estás exponiendo a un calor, ¿sí? A una temperatura corporal que te puede llegar a afectar no solamente la piel, ¿sí? Que los rayos ultravioletas nos afectan la piel, sino también nos podemos deshidratar, ¿sí? A la exposición del sol, te puedes dormir y te deshidratas y te puedes morir, ¿sí? Entonces, Sí, hasta fiebre puede tener. puedes tener fiebre también, o sea que a la exposición del entorno vos podés tener una diferencia de la exposición de la temperatura de tu cuerpo, ¿sí? Bien, esos serían los factores, ¿sí? Que afectan. Después vamos a pasar a qué tipos de fiebre tenemos, ¿sí? Existe la fiebre o pirexia. El libro les habla de fiebre o pirexia. La fiebre o pirexia es el aumento anómalo de la temperatura corporal, o sea, un aumento de la temperatura patológico, digamos, ¿sí? Mayor a 38 grados centígrados. Ahí hablamos de fiebre o pirexia. Mayor a 38 grados centígrados. ¿Aumento de qué, profe? Perdón. El aumento anómalo quiere decir que es un aumento, digamos, patológico, ¿sí? De la temperatura. Anómalo, se dice. Una anomalía sería. Claro, sería algo que no está bien, ¿sí? Quiere decir anómalo, ¿sí? Un aumento anómalo de la temperatura corporal, ¿sí? Pirexia, ¿no era entre los 39 y los 40 grados? No, de eso 39. es hipertermia. Hiperpirexia era de 40 para arriba, ¿no era así? Exactamente, hipertermia también. Ah, bien. ¿Y cuál es la temperatura de la opitencia? ¿Cómo? ¿Cuál es la temperatura normal de esta? La opirexia. Ajá, No, la temperatura normal, temperatura normal, que sería el rango normal para que nuestro cuerpo y nuestras células funcionen adecuadamente, es entre 36 grados a 37 grados 9. ¿Sí? Que me hablaban de febrícula. Pasa que en otra materia dijeron que de 38 a 38,9 era fiebre y después de 39 a 40 era pirexia. Así nos lo dieron en otra materia, por eso estamos medio confundidos. ¿En qué materia te lo dieron? PP1. En PP1. PP1. Bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo porque el libro me dice otra cosa. Fiebre o pirexia es mayor a 38 grados centígrados. Si ustedes van al libro, lo van a corroborar. ¿Sí? Entonces, sí, profesora. Bien. Mayor a 38 grados centígrados. ¿Qué pasa con la fiebre? Existen unos antígenos llamados pirógenos, ¿sí? Son como células, ¿sí? Estos pirógenos habitan cerca en el hipotálamo, ¿sí? Activan el hipotálamo. Estos pirógenos activan el hipotálamo, ¿sí? Actúan cuando, cuando se eleva, al elevar el punto fijo, ¿sí? Del aumento de la temperatura. El hipotálamo tiene un punto fijo, ¿sí? Es como el termostato, un termostato, ¿sí? El hipotálamo tiene un punto fijo. Cuando existe fiebre, ¿qué pasa con los pirógenos? Los pirógenos activan, ¿sí? Elevan el punto fijo, aumentando la temperatura corporal. Se dice, según los libros, que estos pirógenos aumentan la temperatura para
que exista un espacio inadecuado para las bacterias, para la producción de bacterias, ¿sí? Entonces, Como un ¿qué sistema quiere de decir? defensa. Como un sistema de defensa, exacto. Entonces, de esa manera, nuestro sistema inmunológico se activa para pelear contra esas bacterias, ¿sí? O sea, que el pirógeno actúa aumentando la fiebre, obviamente, ¿sí? Es un sistema, digamos, un sistema que nos va a defender de estas bacterias. Entonces, esto activa todo el sistema inmunológico, bueno, y entonces comenzamos a pelear contra estas bacterias, ¿sí? Entonces, Profe, eso es lo que y hace sí. una enfermedad inmunológica, por eso es que no tiene temperatura si llegara a tener, por ejemplo, una neumonía. Por eso no ¿Cómo? aumenta No la entendí la temperatura. pregunta. No entendí la Si, pregunta. si un paciente tiene una enfermedad inmunológica, o sea que todas sus defensas van en contra de su propio organismo, Sí. llegar a tener una neumonía, no levanta fiebre porque su propio organismo está en contra de sí mismo, ¿verdad? ¿O No, cómo no, va a es? levantar fiebre. Porque hay No, va a algunas levantar fiebre. neumonías que no levantan fiebre y eso me quedó la duda. Y no, puede ser que no haga fiebre. Una Puede ser neumonía que como asintomática o es producida por no, otra enfermedad. la neumonía te puede producir, si no es con fiebre, por la examinación física del paciente, para el paciente, o sea, del médico o de la enfermera, que vos podés evaluar Sí. un paciente a través del estetoscopio, ¿sí? Ujú. Como si se escuchan con el estetoscopio, vos lo colocás en la espalda, ¿sí? Abajo, Sí. en la parte de la base de los pulmones, y tiene un sonido diferencial. La neumonía tiene un ruido raro, ¿sí? Un ruido específico, la neumonía. Entonces podés diagnosticar una neumonía a través de esta valoración. También Ah, bien. podés, a través del esputo, ¿sí? Puedes sacar un diagnóstico, o puedes hacerlo el diagnóstico a través de la analítica de sangre, puedes detectar los glóbulos blancos muy elevados, Muy elevado. ahí tenés una infección, eso te dice que tenés una infección. Entonces ahí quizás no hizo fiebre, pero tiene otros síntomas el paciente, ¿sí? Tenés otros para comprobar la neumonía. ¿Mm? Y Ah, bien, perfecto. el paciente que tiene el sistema inmunológico disminuido, en caso de que haya tenido una cáncer, por ejemplo, haya tenido el sistema inmunológico deprimido, es muy probable que te haga fiebre, muy probable, ¿sí? Un paciente con el sistema inmunológico disminuido, cuando ingresa al hospital y con fiebre, entonces agárrate, porque seguramente se agarró alguna infección y hay que aislarlo, hay que tenerlo en aislamiento preventivo. No sé si ya vieron Los bien, aislamientos. los aislamientos, bien. Ese paciente va a tener un aislamiento preventivo y va a tener el cartel blanco, ¿sí? Para evitar cualquier contagio, ¿sí? Va a estar aislado en una sola habitación, ¿sí? Bien, entonces los pirógenos son como les decía recién, como antígenos que activan al hipotálamo cuando las células aumentan la temperatura corporal, ¿sí? Bueno, afebril, la palabra afebril quiere decir sin fiebre. El prefijo a adelante, quiere decir sin, ¿cierto? Febril es la fiebre, o sea, sin fiebre. Y un paciente que está sin fiebre, entonces vamos a
decir que el rango normal de 36 a 37,9 de temperatura sería lo normal, ¿sí? Una temperatura adecuada. Después tenemos una fiebre prolongada, que sería la hipertermia, que recién estábamos hablando de hipertermia o hiperpirexia, que es mayor a 40 grados centígrados, que era la pregunta de la compañera, hipertermia o hiperpirexia, ¿sí? Porque recién hablamos de fiebre o pirexia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de hipertermia o hiperpirexia, ¿sí? Es mayor a 40 grados centígrados, ¿sí? Profe, ahí me puse Sí. a revisar y de la otra profesora, y lo dice igual que usted, lo único que cambia es que nos dice febrícula y se dice que no, nada más. Ah, sí, febrícula. Sí, lo que pasa es Dice que nosotros, o claro, pirexia. la febrícula la usamos en el hospital. O sea, febrícula le decimos como para decir, bueno, no tiene fiebre, pero yo te voy a explicar por qué no quiero usar febrícula con ustedes. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a seguir con la fiebre. Una fiebre prolongada, por ejemplo, hiperpirexia, ¿sí? Hipertermia o hiperpirexia mayor a 40 grados centígrados, ¿sí? Se le llama fiebre prolongada o fiebre maligna, ¿sí? Es una fiebre que no se sabe la causa. Generalmente no se sabe la causa, ¿sí? Y esta fiebre prolongada puede ser un paciente que está en terapia intensiva y está internado, ¿sí? En terapia intensiva, y tiene una fiebre prolongada durante 5 o 4 días, supuestamente 4 o 5 días. Esa es una fiebre prolongada. El paciente prácticamente se va a agotar, va a agotar sus energías. La temperatura te agota, ¿sí? Imagínate vos, estás con fiebre, te tiras a la cama, no querés saber nada. Bueno, este paciente tiene fiebre prolongada. Se agotó sus energías. Tiene pérdida de oxígeno, ¿sí? Puede producir una hipoxia, ¿sí? Una hipoxia cerebral. En este caso, ¿qué quería decir hipoxia? A ver si alguien me contesta. ¿Qué quería decir hipoxia? Disminución. Cuando de- los pulmones se contraen, no. No. Falta Disminución de del aire. oxígeno. Falta de oxigenación en la sangre, profe. Es la ausencia de oxígeno en los tejidos, profe. Bien, ¿quién dijo eso? Dayana. Sí, profe, yo. Nadia, también. Es la falta de oxígeno a las células de los tejidos. En este caso, la falta de oxígeno en los tejidos cerebrales, porque este paciente está internado en terapia intensiva, ¿sí? Supongamos que tiene un traumatismo cerebral, entonces está afectada el hipotálamo, entonces por eso es que no puede controlar la fiebre, no puede disminuir el calor, entonces esto es lo que va a pasar con este paciente, va a tener una hipoxia, ¿sí? También puede tener un dolor torácico, ¿sí? Porque al no haber una buena perfusión sanguínea en el corazón, ¿sí? No va a haber buena oxigenación, entonces el paciente puede tener un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Por esta hipoxia también se le para el corazón, ¿sí? O en caso de que el paciente no muera todavía, puede estar confundido, puede estar desorientado en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces eso es lo que puede producir una fiebre prolongada, ¿sí? Profe, también puede producir, ¿cómo se dice? Ataques de epilepsia. Puede convulsionar. Puede convulsionar, Profe, las exactamente. convulsiones febriles en los niños es otra cosa. También. Sí, ahí, ojo, vos no puedes tener un niño con fiebre por mucho tiempo, porque puede convulsionar. Ojo con Pero los si niños con se lo fiebre. dejan de repente también puede convulsionar o no. No creo que sea tan exacto, a no ser que ya tenga la patología el pacientito.
Si ya tiene la patología puede convulsionar, pero si no tiene la patología, vos lo primero, si es tu hijo y estás con fiebre, lo primero que tenés que hacer es bañarlo con agua tibia y secarlo bien, una vez que está bien seco, le colocas una camiseta de algodón y le volvés a tomar la fiebre por la axila, ¿sí? Pero tiene que estar bien seco el paciente o el niño, tiene que estar bien seco y después tomarle la temperatura. Si no baja, volvés a bañarlo y lo volvés a bañar. Siempre corroborando que ha disminuido la temperatura. Si pasa una hora y media, y vos ves que tu niño no le desciende la temperatura, tenés que ir al médico, tenés que ir a la salita, que lo vea un médico. Y no lo podés tener con tanto tiempo con temperatura. Pero bueno, si tenés ibuprofeno, bueno, ayúdate con ibuprofeno también, ¿sí? Para ayudarlo, para no llegar a que haga una convulsión, ¿sí? No todos los niños pueden hacer una convulsión por fiebre, no todos, pero hay que tenerle mucho respeto a la fiebre, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasaba? Hipoxia cerebral, la confusión del paciente, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con diaforesis, ya hablamos de la diaforesis, que era una evaporación excesiva de vapor, o sea, de líquidos y electrolitos. Ojo cuando un paciente pierde mucho líquido, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Nosotros perdemos líquido por los pulmones, por la piel, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes que se pueden deshidratar, ¿sí? Ustedes si tienen un pacientito con fiebre, ustedes tienen que hidratarlo, siempre tienen que estar atentas a la hidratación de este paciente, ¿sí? Porque Sí, hasta si tiene diarrea también se puede deshidratar. O sea, claro, también se eliminan líquidos por la diarrea. Claro, por eso siempre cuando tengan un paciente con diarrea, ¿sí? Siempre que tenga un suerito, ¿sí? Tiene que reponer esos líquidos electrolitos, ¿sí? Siempre. Por este motivo, como enfermeros, debemos mantener un volumen óptimo de líquidos y electrolitos, ¿sí? Los pacientes con deshidratación, por ejemplo, que ya lo hemos visto, ¿sí? Que es que la piel se vuelve fofa, pálida, ¿sí? Pegajosa, ¿sí? Que quiere decir que está teniendo, no está teniendo una buena perfusión sanguínea, ¿sí? Entonces, esos son signos de deshidratación, de pérdida de líquidos y electrolitos. También es un signo de deshidratación en la diuresis, ¿sí? La disminución de la diuresis, ¿sí? Cuando un paciente está en oliguria, ¿sí? Un paciente que te orina 400 centímetros cúbicos en 24 horas es muy poco. Entonces, ese paciente se puede deshidratar también. ¿Qué pasa? Si este paciente tiene esta orina, sumale que puede estar concentrada, puede tener un color té, ¿sí? Un color té la orina, ¿sí? Que el color normal de la orina es color ámbar. Y el color té, ¿sí? Es un color más oscuro. Bueno, eso quiere decir que la orina está concentrada. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a orinar menos el paciente deshidratado? Porque los riñones comienzan a desechar menos líquidos, ¿sí? Y a formar menos orina. ¿Por qué? Porque hay una hipovolemia dentro del cuerpo. Entonces lo hace como un mecanismo de defensa, ¿sí? Al paciente deshidratado. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Igual que el paciente deshidratado, otros síntomas. A ver si alguien se acuerda cuál era otro síntoma del paciente deshidratado. La lengua. Bien, la lengua lengua seca.
claro, se forma como una capa seca, de color oscura, ¿sí? Como una costra en la lengua, y eso te dice que el paciente está deshidratado. Entonces, La piel si la pellizca y le cuesta que claro, baje, es porque está deshidratada también. claro, que vuelva, que cuesta que vuelva a su punto Exacto, a normal, su lugar. eso, claro, eso quiere decir que está deshidratado. El paciente deshidratado también puede estar confundido, puede estar desorientado, ¿sí? De tiempo y espacio, puede hablar incoherencia, ¿sí? Eso quiere decir un paciente deshidratado, porque no hay una buena volemia, ¿sí? No hay una Sí, lo he pasado con mi hipovolemia mamá toda de la los semana. líquidos. ¿Tenés a tu mamá internada? La tengo internada en mi casa, pero sufre del riñón, le funciona el 50% de su riñón, tiene una infección urinaria y ha tenido diarrea y de principio de deshidratación, así que estamos hidratándola por boca por ahora hasta que empiece a orinar. Si no empieza a orinar, ya le van a poner un suerito. Pero no estuvo en diálisis, nada. Gracias a Dios no. Cuando recién empezó sí la dializaron, pero gracias a Dios no porque no la aguanta mucho. Es un milagro eso, que no esté con diálisis. ¿Y el trasplante? ¿No te ofrecieron trasplante? No, porque ella ya tiene 82 años ahora. Y no lo ofrecieron, no. Como funcionaba bien su riñón, el único que le quedaba, pero bueno, ya estaba como forzado mucho ya Sí. Pero Sí, va sí. saliendo la gordita de poco. Bueno, Así me que mucho alegro. líquido le estoy dando. Justo con este tema estamos esta semana. Claro, fíjate de que orine. Gracias, profe. Fíjate que si vos lo que le das de lo que le das Sí, empezó a orinar. de beber, que haya un equilibrio entre lo que vos le das de agua y lo que orina. Si no, la vas a llenar de agua y va a empezar a hincharse. ¿Me entendés? Claro, no, pero como tiene diarrea, está ahí. Está perdiendo líquidos por ahí también, claro. Qué macabro. Sí, así que por eso le estamos tratando de frenar la diarrea para... ¿Y te han dado algo Pero sí, para ha la empezado a diarrea? orinar bastante. No, ahora el médico me dijo que le diera dieta, o sea, arroz blanco y Astringente. todo ese tema. Ajá. Dieta Pero le voy a astringente. comprar una pastilla de carbón ahora. No Ajá. hagas eso. No. ¿No? Pero no hagas Yo eso. porque justo con la diarrea tengo que estar bien limpia, tiene que estar por el tema de la infección urinaria y con los tantos antibióticos le has hecho esa ¿Y reacción. alguna enterogermina? No le vayas a dar una pastilla de carbón porque esa es lo que vas a producir una constipación después. Claro, porque lo corta de golpe. Está contraindicado de la pastilla de carbón. Bien, Con dieta porque natural. Bien, con dieta astringente nada más. Solamente. Después el papá, después yo. A no ser que el doctor, porque viene la crema de bismuto, esa sí te la indican los médicos. Sí la tengo. Esa sí le puedes dar. Esa está autorizada. Se la voy a dar. Profe. Sí, la crema de bismuto se lo dan a los pacientes internados, así que sí. Exactamente, sí. Profe, ¿me puedo desconectar que ya va a empezar la profesora de lengua? Bueno, chicos, entonces, acá terminaríamos. A ver, apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. La hipotermia, ahora pasamos la hipotermia, por ejemplo, hay una hipotermia que es la inducida en los quirófanos, y cuando hay una cirugía grande, ¿sí? Hay una cirugía grande, la hipotermia, que es la temperatura menor a 36 grados, ¿sí? Esta hipotermia inducida en los quirófanos es para disminuir la necesidad de
la producción, ¿sí? del metabolismo, ¿sí? De pedir metabolismo, del metabolismo basal, digamos que de esa forma, ¿para qué los inducen a una hipotermia? Para que el paciente no trabaje su metabolismo basal y comienza a pedir más oxígeno, ¿sí? Porque son cirugías muy complicadas, que llevan mucho tiempo, entonces necesitan colocar al paciente en hipotermia, ¿sí? Entonces, eso es lo que... Entonces, para disminuir el metabolismo basal. Para disminuir el metabolismo basal y para que no haya una demanda de, digamos, de oxígeno en este caso, ¿sí? Que no hayan grandes demandas de oxígeno, ¿sí? Para poder realizar en este caso la cirugía, que puede ser una cirugía de corazón, que es una cirugía muy complicada, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería lo último que veríamos de temperatura. Así que bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos la semana que viene en la parte presencial. Bueno, profesora, gracias. Me puso el presente, yo soy Pescara, que se me cortó la luz y me conecté un ratito después. Ah, no te puse presente. A ver, espérame un segundito. Bueno. ¿Pescara María? Sí. Sí. Gracias, profe. Nos vemos. De nada, chau, chau. Profesora, ¿todavía no nos va a decir las notas del trabajo que presentamos la semana pasada? No, lo voy a decir la semana que viene. Bueno, todos. gracias. Gracias, profesora. Chao, chao. De nada, chau, chau. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Profe? Sí, decime. Sí, mire, yo me había quedado, porque se me cortó un poquito el internet en la fiebre, que era la fiebre 36, 37, la normal, y después yo puse la fiebre prolongada. Antes de eso había dicho otra fiebre más. No, la fiebre, el rango normal Normal, de temperatura 36. lo tenemos desde los 36 a los 37,9. Sí. Ese sería el rango normal. Sí, y después yo seguí con el tema de la fiebre prolongada o maligna. No sé si antes de eso había dicho otra. Y la fiebre opirexia. La fiebre Esa me opirexia es faltó. mayor a 38. Esa me faltó. La fiebre opirexia mayor a 38 grados centígrados. Bueno, ahí está. Esa me faltaba. Gracias, profe. De nada. Hasta luego. Profe, consulta. Perdón, yo quería saber si me había puesto presente porque cuando yo entré ya había tomado, ¿cómo que se llama? Bueno, eso. ¿Cuál es tu apellido? Feris. ¿Cómo? Feris. Feris. Grupo B. Feris, ausente te he puesto. Acá estoy, profe. He estado toda la clase, entré a las 6:05. Bueno. Ahí está. Gracias, profe, nos vemos. No, de nada. Chau, chau, nos vemos.